Con esta sintonía, quien damos la bienvenida ahora en este tiempo de Cáceres en la Onda es a Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Preparado? ¿Listo ya? Bueno, pues vamos al lío. Que querías seguir hablando de comunidades, pero no. Pues no, son los imponderables. Y vamos a traer a un administrador de fincas para hablar de este tema, pero problemas de agenda han impedido al invitado venir, por lo que he tenido que tirar de recámara y vamos a hablar de otro tema que tenía ahí pendiente para traer un día. No será el administrador de fincas de Avenida de la Montaña, Virgen de la Montaña 19, que debe andar bastante ocupado. Pues no sé si lleva esa comunidad de propietarios, creo que no. No creo que tenga tiempo para mucho lío. Bueno. No, si fuera ese, desde luego estaría ocupadito, sí. Vamos a hablar entonces de... Vamos a hablar de las tasas judiciales. Y vamos a hablar de las tasas judiciales, pues porque a finales de julio el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, fruto de un recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que tumbaba una gran parte de las tasas que se venían aplicando. Y esta sentencia, vamos a hablar de ella porque ha pasado bastante desapercibida al dictarse a finales de julio, en una época en la que la mayoría de los españoles pues no queremos que nos hable ni de tasas, ni de juzgados, ni de nada. Lo que queremos es agarrar a la familia e irnos a pasar unos días a la playa, con lo cual ya digo que se habla muy poco de ella por las fechas en la que salió. Y es que en los 4 años que ha estado en vigor la ley de tasas y ante las continuas quejas que ha recibido, puesto que es obvio que no es justo tener que pagar para acceder a un servicio básico como es la justicia, pues ha habido 2 reformas en esos 4 años y una sentencia posterior que es la que vamos a comentar, por lo que ahora hablaremos de todo esto. Recuerdo que las tasas se aprobaron con Ruiz Gallardón, de Ministro de Justicia. ¿Cuándo fue exactamente? Pues mira, la conocida como Ley de Tasas, digo conocida porque se llamaba de otra forma mucho más compleja, se aprobó el 20 de noviembre de 2012, hace ahora aproximadamente unos cuatro años. Efectivamente, como dices, fue el ministro Gallardón el que la aprobó, siendo un ministro de Justicia que pasará a la historia, pero no precisamente por haber realizado bien su trabajo, sino porque ha sido el primero en poner de acuerdo a funcionarios, jueces, fiscales, procuradores y abogados, en poner de acuerdo, lógicamente, en contra de su actuación, porque por primera vez todos esos colectivos protestaron juntos contra la imposición de las tasas. Resulta más increíble el daño a la justicia que ha causado el señor Gallardón cuando hablamos de que era un fiscal de carrera, es decir, este señor tenía una posición aprobada. Pero se ve que con tantos años fuera de la profesión, dedicado a la política, pues ya prácticamente ni se acordaba de lo que era un juzgado. ¿Era la primera vez que en España se imponían tasas por acudir a los juzgados? Pues no, lo cierto es que ya con anterioridad había tasas judiciales, lo aclaro. En la década de 1950 se introdujeron esas tasas que se fueron aplicando hasta el año 1987. En ese año pues primó la lógica y se suprimieron las tasas judiciales, ya que no tenía sentido contar con una Constitución que se había aprobado hace pocos años, que decía que era un derecho de todos acudir a los tribunales de justicia, mientras que se impedía hacerlo a una gran parte de la población en la práctica, puesto que no podían permitirse pagar la tasa que le requerían. Sin embargo, hay que decir y dejar claro que justo antes de que se aprobara la ley de tasas, las grandes empresas como bancos o compañías de seguros, que en definitiva son las que saturan los juzgados, pensemos que una compañía de seguros cada una puede tener más de 100 pleitos en Cáceres al año, es decir, son los que realmente hacen gasto de la justicia, o los bancos con las ejecuciones hipotecarias, las reclamaciones de préstamos y demás. Pues bien, estas entidades, anteriormente a la imposición de la ley de tasas, ya se les venía exigiendo una tasa al pago, siendo la norma para determinar si había que pagar tasa o no la facturación. Y ya digo que estaba puesto en un límite bastante elevado, con lo cual eran prácticamente estas compañías las únicas que pagaban. Esta cuestión, lógicamente, a mí me parece justa, porque no se le puede exigir pagar lo mismo a una empresa que factura millones de euros al año que a una pyme que está reclamando una deuda prácticamente para sacar adelante su empresa. Y es que con la ley de tasas que se aprobó, no se tenía en cuenta el tamaño de la empresa, simplemente el procedimiento que era y la cuantía del procedimiento. Se acabó, pagaba lo mismo un banco con unos beneficios de 100 millones de euros que una empresita pequeña. ¿Y qué razones se esgrimieron para justificar la imposición de esa tasa? Pues mira, está claro que las tasas se impusieron por razones presupuestarias. Otra cosa es lo que nos contaron. Sí. Ya que el gobierno mataba 2 pájaros de un tiro, puesto que se iba a recaudar mucho dinero, que venía bien en una época de crisis como la que estábamos hablando, en el año 2012, y además una gran parte de la población no iba a poder pagarlas, por lo que menos gente iba a acudir al juzgado y por tanto iba a bajar el número de pleitos. En consecuencia, el gobierno, mirando estrictamente los números, le salió un negocio redondo. Ya digo, por un lado recaudaban más y por otro gastaban menos, puesto que iba a bajar el número de pleitos. Hablando de este tema, pues a 4 años vista, da hasta risa ver las justificaciones que en su momento dio el ministro Gallardón para aprobar las tasas. Vamos a escuchar ahora unas declaraciones que hizo en las Cortes en marzo de 2012, en las que el ministro Gallardón explicaba cuál era el objetivo que buscaban con su imposición.
Bueno, pues eso decía. Eso decía, que ese dinero iba a ir para mejorar la justicia gratuita, o sea, las condiciones de los abogados del turno de oficio y para permitir que más gente pudiera acceder a esa justicia gratuita. Es decir, el ministro Gallardón era una especie de Robin Hood que le quitaba el dinero a unos litigantes, que muchos de ellos eran familias y clases medias, para dárselo a otros litigantes que eran los de justicia gratuita, o al menos esa era la teoría. Luego ya la práctica veremos que no se cumplió. Como hemos visto, ese dinero no se dedicó a esa cuestión, lo han denunciado colegios de abogados, todo el mundo, ¿no? Pues obviamente no se dedicó. El dinero recaudado no iba a una hucha específica, es decir, no se guardaba euro a euro para este tema, no. Iba simplemente se consideraba simplemente como un ingreso normal, como puede ser el IVA o el IRPF, por lo que iba a las cuentas públicas para pagar cualquier gasto. De hecho, hubo quejas de las comunidades autónomas que tienen las competencias de justicia transferidas, porque actualmente en España solamente algunas comunidades tienen las competencias de justicia transferidas, por ejemplo Madrid y Cataluña, y la mayoría todavía dependen del Ministerio. Pues estas comunidades que tienen las competencias de justicia transferidas no vieron un duro por este tema, y de hecho el turno de oficio sigue igual de mal pagado que antes de la reforma, es decir, no se mejoró absolutamente nada. ¿De qué cantidad estamos hablando, Dani? Pues mire, para que los oyentes hagan una idea, si contamos el periodo entre diciembre de 2012 y enero de 2015, se recaudaron en concepto de tasas judiciales nada más y nada menos que 639 millones de euros. Digo yo que pensarían que era una cantidad demasiado golosa como para dejarla para justicia gratuita y decidieron dedicarlo pues a otras cuestiones, que no sé si fue a pagarle el sueldo a los funcionarios, a subvencionar los gin tonics de la cafetería del Senado, es decir, no sabemos a qué se dedicó. 639 millones es mucho dinero para haber mejorado la justicia que lo necesita, ¿no? De hecho, recuerdo que los abogados os quejabais mucho por esto, ¿no? Se notó eso en el descenso del trabajo de gente que acudía al juzgado. Pues sí, yo recuerdo que en López Vivas Abogados lo notamos bastante. Y es que hay que considerar que cuando tú metes la variable tasa en este tema, ya no solamente tienes que contratar a un abogado y un procurador para ir a un procedimiento civil y tener la posibilidad de que si lo pierdes te van a condenar a las costas de la parte contraria, sino que además también tenías que tener la variable de que tenías que pagar una tasa para poder siquiera presentar la demanda en el juzgado. Es decir, esto hacía que mucha gente se echara atrás, incluso, ya digo, que no te contrataran para presentar la demanda. De hecho, mucha gente que probablemente tuviera la razón no pudo hacerla valer ante un tribunal de justicia, pues porque simplemente por eso no, al evaluar los riesgos, consideró que era demasiado. He leído algunas estadísticas que dice que en algunas jurisdicciones el descenso en el número de pleitos llegó a ser de más de un 20%, y la verdad es que yo entiendo perfectamente y creo que esa estadística puede ser correcta. Y es que esta ley provocaba unas situaciones totalmente absurdas, como por ejemplo, para recurrir una multa de 100 euros que a cualquiera nos pueden poner en el juzgado de lo contencioso, había que pagar solamente una multa de 200,50 euros. Una tasa, ¿no? Una tasa, sí, perdón, una tasa. Es decir, para recurrir una multa de 100 euros tenemos que pagar una tasa de 200,50 euros. Lógicamente, más abogado y procurador y demás, y como ya digo, teniendo los riesgos que tiene cualquier pleito. Es decir, no tenía sentido lo que se estaba planteando en esa ley, no era lógico. Oye, hablabas al principio de dos reformas, ¿cuál es la primera de ellas? Pues mira, fue tal el revuelo que se montó, y como ya he dicho, lo absurdo de esta ley, como el ejemplo que he dicho, que en febrero de 2013, o sea, solamente 3 meses después de que se aprobara la ley, tuvieron ya que reformarla, entre otras cosas porque la defensora del pueblo, Soledad Becerril, pues se quejó de manera muy acusada. Es decir, todo el mundo se quejaba porque es que es verdad que la ley planteaba cosas absurdas. En esta primera reforma se redujeron un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunas jurisdicciones, pero esto no arreglaba del todo la situación, ya que los particulares pagaban menos pero seguían pagando, mientras que esta reforma no afectaba a las empresas. Y es que, como digo, solamente se bajaron las tasas judiciales variables porque esto funcionaba de la siguiente manera. Había una cantidad fija que tú pagabas conforme al procedimiento que fuera y una cantidad variable que iba subiendo conforme a la cuantía del pleito. Es decir, era una suma de las dos la que se pagaba. Y en esta primera reforma solamente se bajaron las variables. ¿La segunda reforma? Pues mira, vino en febrero de 2015, ya cuando el ministro de Justicia no era el infausto Gallardón, por suerte, sino Rafael Catalá, y mediante esa reforma quitaron las tasas para particulares. Yo siempre he sido de la opinión
de que las quitaron porque eran conscientes de que era un tema totalmente inconstitucional y sabían que antes o después el Tribunal Constitucional, en este recurso que ha salido de la sentencia en julio y que ya en aquella fecha estaba en trámite, sabían que se lo iba a tumbar, con lo cual yo entiendo y siempre he creído que por una cuestión de imagen pues decidieron quitarlas ellos. De hecho, como yo he dicho, el tiempo le ha dado la razón y finalmente ha estimado ese recurso, porque no era lógico lo que se planteaba. Entonces, ahora mismo, si alguien que nos esté escuchando tiene que acudir al juzgado a presentar una demanda, ¿cómo está actualmente el tema de las tasas? Pues mira, si es una persona física, que se olvide de pagar tasa. Por suerte ya no es obligatorio y ya se quitaron, ¿de acuerdo? Con lo cual, mira, por lo menos eso llevamos. Sin embargo, en el caso de que se tratara de una empresa, pues las tasas que siguen vigentes, por ejemplo, en jurisdicción civil, son solamente estas. Para un juicio verbal o cambiario, 150 euros, para un ordinario 300, para un monitorio 100, para una ejecución extrajudicial o una posición 200 y para un concurso necesario, es decir, un concurso de acreedores, no el que presenta el propio deudor, sino el que presentan sus acreedores, que es el concurso necesario, 200 euros. Eso sí, hay una cuestión importante y que empezamos a ver últimamente en sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, como ha pasado, por ejemplo, en el tema de las cláusulas suelo, sí. Y es que pese a que se ha declarado inconstitucional la ley de tasas, de devolver el dinero pagado anteriormente ni hablamos. Nada de nada. Claro. Es decir, las sentencias se menciona expresamente que solamente tiene efectos desde su publicación, por tanto, desde su publicación en julio ya no se pagan tasas, pero no se castiga a las arcas del Estado con la obligación de tener que devolver esos más de 600 millones de euros que hemos se han recaudado, ¿no? Sí. Es que, claro, a 4 años vista, pues se ve claro, porque está en las hemerotecas, están las declaraciones, hemos podido escuchar las declaraciones del ministro, que se nos engañó deliberadamente a los españoles con la imposición de las tasas, diciendo que iban a ir a mejorar la justicia gratuita cuando luego no fue así, ya que esas cantidades recaudadas por las tasas, pues ya digo, fueron al erario público, como si fueran IVA, IRPF o el impuesto que sea, y ahí quedaron para gasto general. Desgraciadamente la mayoría de los ciudadanos esperamos tampoco de nuestros políticos ya, pues que ha dejado de sorprendernos que nos engañen, pero es que ya digo, en este caso fue un engaño manifiesto. Bueno, ahora mismo nos quedamos con ese dato, no hay tasas ya se quitó ese dinero que teníamos que pagar, por lo menos particulares, ¿no? Para particulares sí, para empresas quedan algunas, pero para particulares por suerte ya se han quitado. Bueno, tasas, sentencias de lo que hemos hablado hoy, a ver si ya ese administrador de Fincarlo le echamos el guante bien un ratito. Intentaremos para la próxima semana. Vicente, recuerda el correo otra vez, hombre. La semana pasada lo hicimos después de mucho tiempo y hemos tenido respuesta de algunos oyentes. Te escriben, ¿cómo es? cáceresenlaonda@onda0.es, cáceresenlaonda, todo junto en minúscula, @onda0.es. Y todos los vídeos de todo lo que hablamos este señor y yo en el canal de YouTube y en la página web de López Vivas Abogados. LópezVivasAbogados.com. Muy bien. Hasta el miércoles que viene. Hasta luego.